Y en realidad no tuvimos ninguna ventaja. No se nos helaron, pero no tuvimos ninguna ventaja en productividad respecto a los intermedios largos. Así que mi esperanza es que si llegan bien, sin Mm. daño de helada, de pronto tengamos una evaluación. Pero no sería una estrategia desde el punto de vista empresario eh, estable, es una estrategia riesgosa, porque un año te puede ir bien, pero el otro año te puede ir mal. Es un Eh, ciclo desajustado de su fecha de siembra. mm. Está. Hay que Che, Perdón, decir, agrego perdón, Dale, Emilio, dale. Dale, termino con dale. esto y nada más. Hay que decir que Sí. hoy los intermedios cortos, no estamos sembrando cortos verdaderos, Mm. cortos del fin de junio, o principios de julio, o incluso de agosto, en algunos casos, como se supieron sembrar, sino que estos intermedios cortos son intermedios cortos de fechas del 20 de junio, 25 de junio, con lo cual este, la diferencia en días que podemos tener, estos 15 días que hay metidos en el medio, pueden no significar nada para puede comportarse perfectamente. Mm. Para mí Eh, per- comportarse perfectamente es que no se hielen, ¿eh? No es Claro. que rindan más. Dale, Gonza, perdón. No, Perdón, te agrego. Gonzalo, acá, un segundito nada más. Recién puse a grabar para que nos quede el registro. Viste lo que dice Emilio, siempre es bueno tenerlo para la región. Así que Emilio, te pido Sí. permiso para grabarlo. ¿Está bien? Gracias. Quería avisar eso El pez nomás. por la boca muere, dice el dicho. Ya que estamos, Emilio, ¿tenés un pronóstico para esta noche o más o menos? Oh, oh. No, Bueno, va a quedar grabado, Emilio, tené cuidado. Eh, 13 grados hace esta noche. sí, Emilio, no, con respecto a lo que planteaba Marce, simplemente un dato. Hay un ensayo sembrado en el inicio de la ventana, que es San Miguel. Otro ensayo que es el del espartillar la semana pasada. Y entiendo que esta semana se siembra en Altuy. Así que hay una escalerita de fechas. Veremos si eso, qué claro, información nos pero da. San Pero Miguel y el Espartillar son Lezama, solo 140 kilómetros al sur de Buenos Aires, digamos. sí, sí, sí. Y más Y sobre costero, el digamos. este, Sí, que es el lugar que uno espera que sea más húmedo, entre comillas. benigno. Sí, 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 exactamente. Con lo cual, totalmente. si vos me decís que en Las Flores sembramos, bueno, estamos en el corazón de la tormenta y cada Sí, vez que sí, hemos sí. tenido daño de heladas, ha Sí, sido sí. en Tuyutí o De en hablar. 4 de Claro. mayo, en esos campos. Pero Sí, sí, este no sí. es el caso. Muy bien. Bien. Preguntas, yo tengo algunas, pero dejo hablar a los que quieran. Me parece que ¿Mando? vamos. Sí, vas a Vamos. tener que hablar, Gonz. Y bueno, arranco yo. Eh, a ver, el tema de nutrición, yo creo que la mayoría están, digamos, terminados de sembrar, terminando. Nosotros nos falta poquito, con lo cual hasta ahí no hay mucho, hay algunas decisiones que ya se tomaron, ¿no? Ahora nos van quedando otras, como la nutrición, en algunos casos, en otros no, y en la protección. Por supuesto que queda todo el cultivo, pero en cuanto a la nutrición, eh, dos Perdón, Gonza. preguntas. Antes que Sí, nada, ¿estás hablando de los sí. ensayos o de No, estrategias estoy hablando de los experimentales? cultivos en general, de Ah, cultivo, de perfecto, cultivo. perfecto, Sí, eso. sí, los ensayos tienen su Estaba protocolo y enfocando para yo el no lado de los tengo. ensayos yo en mi cabeza. No, Correcto, no, correcto. no, los cultivos. Dale, dale. Eh, entonces, bueno, incluso Visión, alguno de mi decisiones equipo. tomadas. Sí, sí. Hace un tiempo, obviamente que no nos vamos a manejar por precios y por costos, pero sabemos todos, y vos también, que la urea llegó a valer $1.000 y ahora vale 600, por ejemplo. ¿Cuánto te cambia eso? Y te puede cambiar 70, $80 por hectárea, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, si algo, obviamente, me imagino para dónde irías, pero el contexto del año niño, la pregunta es, ¿sigue igual, más firme que nunca, como probabilidad, ¿no? El fenómeno del niño, no sé si tenías algún comentario ahí, esa es la primera pregunta. Estuve mirando de vuelta los pronósticos hace 2 días para ver justamente lo mismo que te preguntás vos, a ver si hay alguna señal de que se debilite y da la impresión que no, que si uno Bueno, mira
E incluso la temperatura, los mapas de temperatura del Pacífico, eh, la, la- la temperatura está aumentando, o sea, Está el creciendo. fenómeno está consolidado. Sí, Podría, sí, sí, sí. puede cambiar, ha habido años en los que ha cambiado Sí, en vos lo lapsos comentaste. cortos, bruscamente. Es raro porque todo el mundo te dice, no, son masas de agua enormes que se están moviendo y que el impacto que cambien se podrán atenuar, pero la verdad es que si uno mira para atrás las series históricas, ha habido cambios, donde vos Ujú. en un mes atrás, Sí, no en este momento, pero un mes atrás claro, decías, esto es esto, y de pronto, y muy poco probable que esto ocurra, y lo muy poco probable pasó a ocurrir, ¿no? Por eso claro. siempre decimos que hasta fin de julio y el pronóstico de agosto, la señal segura no está definida, porque ya en un lapso de 3 meses es muy poco probable que cambie. Y si vos venís Claro. acumulando ya un calentamiento, bueno, ahí estás en un niño. O sea, Emilio, digamos, en este mes, mes y pico, dos, es como que la certeza, por un lado, por el otro, se va a firmar violentamente, ¿o Y no? es muy Digamos, difícil que el año que viene nos el cambio. encuentren diciendo en la jornada, fue un año neutral. Es muy Claro, difícil. claro. Sí. Y el dipolo, ¿cómo está? El famoso, el del El Índico, dipolo eso sigue está, alto ahora, con lo cual o sea, consolida esa señal ahora, consolida. pero baja Claro. en primavera. Ah, mira. Tiende a Ah, bajar en primavera. bien. Bueno. Con lo cual, eso puede debilitar la señal hacia el verano. Daría la Sí, impresión sí. que hasta el principio de primavera la señal está fuerte. Bien. Bueno, y en la pregunta, digamos, de la nutrición, tiene que ver con todo lo que lleva eso, a ver, con todo el gran abanico. En principio, vos nos recomendaste, por un tema hídrico, no ir a los ambientes riesgosos, eh, pero bueno, siempre alguno te pregunta, o uno se pregunta, vos también planteaste como un año donde, por estadística, si es niño, no le podemos pedir probabilísticamente grandes rendimientos. O sea, ¿no? No es un año No neutro, no intrigo, es un año niña débil. no Eh, intrigo. Y con podrían lo cual, complicarnos en maíz si no nos deja sembrar maíz temprano, ¿no? claro, claro. El No, con lo peor de cual los voy al escenarios punto son que las es, lluvias. Perdón. ¿dónde te pararías bueno, ¿dónde te pararías? ¿Dónde serían niveles de nutrición, no sé si mínimo llamarlos, de qué nivel de N? Vos en los ensayos bajamos 10 kilos, ¿te acordás? Pero un poco por ahí es un tema de ensayo, pero ¿qué dirías vos a grandes rasgos? ¿Qué harías? Yo no estoy Según seguro ambientes. de si juego a un ambiente donde controlo de alguna manera el riesgo hídrico. El umbral mínimo está entre 130 y 150. Mínimo Sí, minorum, ¿no? mínimo. Para producir esos 5.000 kilos. Mm, Eh, es optimista mi planteo, y hacia los 130 es optimista, hacia los 150 claro, es debe andar normal. bien, claro. El de los 130, este, digo que es optimista porque puede depender mucho de la rotación o del manejo que ha tenido ese lote y de la Claro, secuencia de cultivo fundamentalmente que ha tenido en los últimos claro. 4 años. Ujú. Este, y eh, ¿qué es lo que podría pagar por haberme movido hacia el rango inferior, hacia el umbral inferior de ese rango, lo digo correctamente? Y bueno, ahí tengo en juego este, poco menos que una tonelada. Es decir, puedo tener en juego 700 kilos, 800 kilos o un poco menos, 600 kilos de rendimiento. O Es un sea, eso es montón. lo que me cuesta absorber una posición conservadora. Ajá. Pongo en juego eso. Mm. ¿Entendés lo que digo? Para entenderte, me voy abajo, en el peor de los escenarios, dejo de lado 600 kilos si el año se da vuelta y es un año bárbaro, lo que sea. ¿Así es? Si es un año bárbaro, dejaste 600 kilos abajo, En el exactamente. camino.
Ok, ok. Con los 150 sabemos que a los 6.000 kilos llegamos sin ningún tipo de problema. Mira bien. Ligado a eso, después lo dejo a los otros porque seguramente habría una serie de preguntas. Ligado a eso, me quedé pensando en la jornada, no hubo tiempo para eso, pero el año pasado que fue muy castigado, digamos, el factor proteína sobre todo, y gluten, producto de mejores rendimientos en otras zonas, en la nuestra no tanto, pero eh, fue duro, digamos, tener factores muy pesados, 5%, 6% de castigo y alguno más. Eh, Algo de ese nitrógeno que vos, entre comillas, digo, uy, me pasé, ¿eso podría ir ahí? ¿Te parece mínimo, no significativo? Eso para lesión fina, ¿no? Che, pongo 140 o 150 por decirte algo. Sí, te entiendo. Está buena la pregunta y en general las relaciones entre el nitrógeno inicial y proteínas son muy débiles. No es Ujú. que yo puedo mover el nivel de nitrógeno de proteína con el nivel de nitrógeno inicial. Es decir, no porque suba el nivel de nitrógeno voy a tener mejor proteína. Fundamentalmente porque Mm, si la condición es buena durante la etapa reproductiva, va a ir al rendimiento y eso te va a correcto. mantener el nivel de proteína en valores más o menos constantes. Constantes. Ok. Lo que vos tendrías que tener para que tu predicción eh, se cumpla en el sentido de poder mejorar proteína es que durante de acá a septiembre tengas un año bárbaro y eh, en octubre se nos llene de días nublados, esperemos que no de fusarium, sino que de días nublados o de condiciones de escasez de agua, que nos quedemos sin agua porque esperábamos que llueva en septiembre por el niño y en octubre por el niño y de pronto el niño se nos va a expresar en noviembre y diciembre, que Ujú. ocurre. Sí, Y sí, para un maíz temprano eso es impecable, es claro, un escenario bueno según la forma en que llueva, pero es un escenario bueno. Pero si se da eso, entonces sí es probable que vos mejores un poco proteínas y claro, tengas algún punto más. Y si de algún modo se restringe, absorbe nitrógeno, tiene muy buen desarrollo claro. vegetativo, después tiene un montón, una concentración de nitrógeno en planta suficientemente alta como para abastecer una dotación de nitrógeno de Claro, un potencial de rendimiento bajo. claro, claro, A, claro, claro. a Sí, esto sí, sí. a esto debemos agregar que por las características de muchos de los suelos de la zona, que pueden ofrecer, sobre todo hacia el fin de la estación, cambios bruscos en el contenido de humedad y Mm, en en la profundidad que realmente quedan explorando las raíces, que efectivamente quedan explorando las raíces, la condición para lograr buenas proteínas no es muy sencilla, ¿eh? Siempre hemos tenido ahí un punto flojo, independientemente del nivel de nitrógeno sí, sí, que sí. manejemos. Hay una condición de fin de ciclo que Mm, de algún modo este, impide lograr trigos correctores o de muy buena calidad. claro, no, Nos no, no. acercamos a 10,5%, 10,6, Fantástico. 10,7, Sí, estamos bárbaros. sí, 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 Ahí estamos. totalmente. Sí, sí. Bárbaro, bárbaro. Pero no le Me quedé pidamos pensando de la última, tiempo. Tiago. Me Dale. quedé pensando una cosa que dijiste de según el suelo y la historia, dijiste la historia, la secuencia. Estás hablando digamos, de justamente del ambiente de ese suelo, no ya su clasificación, por supuesto, sino, no Sí, sé, sus años de agricultura, su condición física, ¿de eso estás hablando? sí.
De eso, Capacidad de entregar nutrientes. exactamente, vamos a Nitrógeno. tener Sí. supuestamente en primavera buena cantidad de agua, Mm. y si ese Mm. suelo está sano, ya que me preguntaron la otra vez por indicadores de salud, Sí, eh, sí, si ese suelo está sano, correcto. entonces lo recibieron ese archivo, ¿no? No, Porque ellos no sé si, ellos no, Te no lo están mandé a vos, pero sabiendo a que yo te Marcelo hice la creo que también, consulta. Claro. pero Eh, no, si no lo recibieron, avísenme, yo mandé yo los creo que no, indicadores. ¿eh? Yo creo que no, pero mi memoria es muy mala, voy a revisarlo tus Ahora correos, me voy a pero fijar que, no, dale. lo mío es peor, porque yo a veces creo que he mandado un mail y me olvidé de mandarlo. No, les Este, cuento a todos, Emilio, perdóname porque no lo iba a decir más tarde, que en esta reunión estamos terminando de armar el plan de trabajo. Entonces, yo le mandé hace poquito, Simón, todos, Marce, que tuvimos la reunión, a Emilio le pedí esos indicadores de salud del suelo y Emilio me dijo, sí, algo presenté en planes nacionales con lo de Simón, tengo algo, ¿no? sí, Y eso ese es el artículo al que te referís. exactamente. Vale, Ese es el artículo al que me refería, Gonza. Volvamos perfecto. entonces para Dale. atrás. Sí, yo No, no, indicaba está de bien, que era eso. es la Era salud. esa la pregunta y los dejo a los La demás capacidad porque de que creo el que... suelo te entregue lo que vos Sí, sí, normalmente no tendrías en el promedio, en la correcto. distribución promedio de lo que te entregaría en la segunda parte del ciclo, que esas situaciones están mejor ubicadas que otras que no Sí, tienen más para darte. sí, 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 entiendo perfecto. Bárbaro. Buenísimo, gracias, Emilio. Y hay lecturas de NaN en alguna de los suelos, de los campos, si han hecho o tienen. Uno puede tomar esas lecturas de NaN justamente para mirar ese tipo de cosas entre Ah, lotes. bien. Yo estuve mandando todos los análisis de suelo con NAN, para NAN, los de trigo, y ves cosas como esas, desde 120 a 60, ¿no? ¿Qué sé yo? Y condicen mucho con lo que vos sabés de ese campo, de ese lote. Lote que Exacto. tienen 3 años de agricultura, que alguno hay por ahí, y otros de no sé cuánto. Sí, está bueno. Bueno, ¿sabés que no lo mandé? no. O sea que yo Bueno, estaba revisando recién todos los mails y no lo tengo. No, yo lo estoy ahí está. revisando acá también. Pero pucha, si yo lo escribí, lo debo tener en borradores. Mira, lo tengo en borradores. ¿Sabes por qué? Ya sé por Ah, qué. Porque lo escribí el día domingo pasado ah, mira. Y vos y no dijiste, les no lo voy a quise mandar. arruinar el fin de semana. Y lo tengo acá, Emilio, Plan de Trabajo Sudeste 27, No te 26, preocupes, Emilio. 27, y te lo paso ya mismo, te lo envío, a Dale. ver si está con el adjunto también. No, este es el plan de trabajo, pero me falta. Perdonen, No, no, denme un está bien. segundo y cerramos este tema. No, este es para vos, Gonza, ya te lo mando porque es el presupuesto, pero no te mandé. Bueno, ya mismo te mando, sin nota por medio, Dale, sí, obvio. el adjunto del documento que hice. A vos Bárbaro. y a Marcelo. Dale, dale, sí, Gracias, mejor, Emilio. así no. Lo Entre los dos hago nos ya para no acordamos. olvidarme, porque ven que soy terrible. Son Entre los los dos años. tratamos de ser uno nomás. ¿Eh? Ahora entre los tres, Marce, ahora entre los Sí. tres. Ahora, bienvenido al club, Emilio. Sí, tal cual. Acá estamos con unos temas de comunicación tremendos, ¿no? Emilio, Sí, no sé si que te hago sí, una Juan pregunta. Pablo. Buenas Hola, tardes, como Mar. tengo por ahí mala señal. Che, te pregunto, recién nombraste el NAN y durante muchas veces, muchas reuniones hemos discutido, hemos charlado, hemos sacado el tema, ¿no? Y Gonzalo también dice, yo ahora lo pido en pago. Estamos en condiciones como zona de usarlo al dato, de meterlo y que nos sirva, de que nos ayude a interpretar y nos ayude a mejorar lo que hacemos? Pregunto. No. Contundentemente, yo lo uso y lo sugeriría no para
mejorar la fertilización como práctica de corto plazo en el manejo del cultivo, sino para evaluar la dinámica, el funcionamiento del lote. Esto es como hacerle cuando vos te haces una ergometría bajo estrés, qué sé yo. Te ponen una cinta, corre, 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 a ver cuánto sos capaz de dar, hasta cuántas pulsaciones llegás, en cuánto tiempo. Bueno, el DAN a mí me parece que nos dice mucho más para eso que para querer ajustar la fertilización, Gonza. Sí, 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 Juan Pío, perdón. conmigo. Sí, sí. Perfecto. Así que, digo, como nos sirve más como desde el lado del sistema que desde el lado del lote Claro. y que estoy haciendo con Yo, el trigo ahora, en un rato. yo, yo lo entiendo de esa manera. Yo lo entiendo de esa manera. Perfecto, buenísimo. Está bien, Emilio, pero de alguna manera, si vos sumás más indicadores del lote, si tenés el cocodrilo en el bolsillo, podrías a un lote muy extremo, donde decís este está totalmente liquidado y este y el NAN está alineado con eso, de alguna manera te ayuda a Bueno, tomar es alguna decisión esto, o no. es esto que estamos diciendo. Si yo le Claro, conozco cuál es el estado físico del lote, físico, no físico de la física del lote, sino claro. qué es lo que Sí, puede sí, dar, y bueno, sí, entonces si me muevo para un lado, me muevo para claro, un lado, sé que, bueno, no cenes esta noche, claro, claro. va a andar bien. Sí, sí. Ahora, si está exhausto, bueno, mira, Claro. mejor no le A este le aflojemos. tengo que poner. Está bien, está bien. Perfecto. En ese tipo de decisiones, yo creo que sí que Claro. funciona. Sí, sí, sí. Sí, Bueno, sí. Perfecto. Sergio, tenías la mano levantada, discúlpame. No, no a- era para a- ir a medio con ese tema del NAN. Por ahí, a ver si entiendo lo que está diciendo Emilio, por ejemplo, ¿cada cuántos años habría que hacerlo como para ir viendo si hay algún deterioro? Y en todo caso, ahí la decisión sería capaz que introducir una rotación con una pastura, qué es el dato que bueno, nos va a dar. ¿qué es lo que hay que hacer? No te lo voy a contestar pero ¿qué es lo que significa que cada cuánto hacerlo? En el documento que le acabo de mandar a Gonza y a Marcelo, que ya lo tienen que haber recibido por mail, A ver. este, ahí te digo cada cuánto tiempo yo lo usaría. Te lo dejo para que miren no solo el NAN, porque ahí hay montones de indicadores. Y es como para que cada uno elija, no cada Está bien, uno, lo vamos a leer el documento. se pongan de acuerdo eventualmente como región en decir, bueno, Sí, este, sí. vamos por estos o vamos por Porque estos, algunos se toman una vez cada 6 años, otra una vez cada 3, y otros obviamente los tomamos todos los años, sí, no indicadores de salud del suelo, sino para el manejo de nuestros cultivos, porque son mucho más dinámicos. Entonces, los que quiero medir la condición del lote puede ser cada 3 o cada 6. Hay parámetros que en menos de 6 años no voy a ver nada. No tiene sentido Está bien. Ujú. que Emilio, lo acá me midamos. llegó. Vos en este mismo momento querés que lo mande a la A todos, mesa. si querés, mandalo Listo. a la mesa para que lo vea Ya, y ya. qué Listo, lástima, listo. porque Para. yo pensé que tal vez hoy podríamos, si no, conversar justamente alguna de estas cosas, pero quedará Está para la bien. próxima. Cualquier Vamos. cosa Sí. Sigamos con Yo las preguntas, tengo, chicos, si les tengo parece. otra, Emilio, a ver, y te saco del trigo, pero sí te meto dentro de lo que es el año. El año aparentemente hasta ahora siempre, por lo que dicen, va a ser un niño. Y si pensamos en un maíz temprano y en un girasol, eh, ¿dónde tendrías vos la vara para decir hasta acá llegamos con maíz o estos lotes de loma o de bajo irían a girasol y no maíz? No sé, más que nada por el efecto año, ¿no? Porque yo siempre considero que el año llovedor es un buen año para maíz, pero no es buen año para girasol. Eso es lo que Entonces, dice toda la información, Marcelo. ah, Estás en lo correcto. está, está. Este,
no es bueno para el rendimiento ni bueno para calidad en el caso del girasol. Y de hecho lo tenemos hace muy poquito, ese ejemplo de que, bueno, los rendimientos no fueron tan malos, pero la acidez del aceite fue altísima y hubo problemas y castigos también en función de eso. La, este, ¿Hasta cuándo Porque no hay dos podés? opciones, perdóname, te quiero meter en dos opciones. Una es en los suelos bajos, donde Los suelos claramente, bajos son un problema en un año como este, o sea, hay que... claro, y otros No, son las lomas. Porque en las lomas sí, como esta, quien sabe un girasol que te llueva, puede ir o no. sí, bueno, en las lomas yo lo veo menos complicado porque me parece que yo le tengo mucho más miedo al riesgo hídrico en la región que a la falta de agua o a la condición. En la loma va el girasol porque tiene raíces más profundas, explora un ambiente, de algún modo, una maceta más grande y eso eventualmente, no en todas las lomas de la zona, hay lomas de la zona que son pobrísimas, pero en una loma media de la zona tiene un funcionamiento muy bueno. Un maíz requiere un manejo de la fertilización en ese ambiente por ahí distinto, requiere un poco más de todo y eso te lleva por ahí a querer elegir en la loma el girasol, pero yo no tendría ningún problema ahí. Yo el problema más grande lo veo en un maíz, en lo que significaría la siembra temprana con una napa cerca en un lote que le puedan caer 100 milímetros de golpe. Mm, Ese es claro, el factor de riesgo que depende cómo venga la primavera. Ninguno de nosotros tiene la bola de cristal como para saber cómo va a ser el escenario, sino que estamos evaluando todo el tiempo cuáles son los componentes de riesgo y cómo puede empezar cada uno para tratar de atenuarlos y eventualmente obtener de cada situación la ventaja más grande. En ese caso, el girasol te permitiría atrasarte, bueno, el maíz también, te permitiría trazar, iríamos de vuelta a cosas sí, que hemos hecho, que son siembras sí, un poco olvídate. más tardías que lo que nosotros consideramos como óptimo. Pero no Sí, sembraría hasta no tener claro un panorama de que tengo 80 centímetros de perfil, por lo menos sí, sano, drenado y una condición de poder implantar el cultivo. Cuanto más tarde, más rápido se implanta, porque la condición de más riesgo en la implantación es cuando se embebe la semilla, rompe la radícula y ahí se pudre mm, la semilla si en ese momento le cae agua, se sí, queda directamente y perdemos todo. Mm, Entonces, cuando más acorto ese periodo y no lo hago de 12 a 14 días, lo puedo llevar a 9 o 8. 10 días, Mm, esos riesgos disminuyen y tengo además un escenario más claro de dónde es que estoy poniendo el cultivo. Tanto el girasol por ahí, este, hasta una situación de fin de octubre, yo diría que es prácticamente indiferente. El maíz entramos en una situación en la que mm, la colocamos como una soja de primera, prácticamente de ciclo corto en nuestros maíces. mm. Es decir, con una floración corrida hacia el mes de enero, con una definición de número de granos y de peso de mil, mucho más dentro de un mes de enero que, que del mes de diciembre, enero, ¿no? De enero a febrero. Nos toca un año como este y nos complica el panorama. Sin agua y nos complica el panorama. Tenemos mm, Sí, yo mucho estoy pensando. consumo y nuestros suelos eh, se secan rápidamente. Mm, perdóname, estoy pensando La siempre. parte más recuperan durante la noche. Los cultivos se mantienen vivos y de hecho toman agua de las napas independientemente de que parezcan que son más salinas o no y la evidencia la tenemos en el resultado del año pasado. Este, pero, pero no es lo ideal, podría no ser lo ideal. Está bien. Estoy pensando siempre en una floración en un maíz tardío en suelos complicados de Tardío febrero, no. ¿no? De febrero, no de enero. Sí, no, no. Vos dijiste maíz tardío, no te entendí, No, no, discúlpame. no.
Con Ah, respecto al girasol, te puse a isomargen, viste, qué es lo que harías, suponete, en un lote determinado. el maíz Este tardío, año. claramente los mejores lugares para la zona son los ambientes con más limitantes, Mm, Ah, pero simplemente por la seguridad de cosecha que nos dan, mm, tanto como sostener la capacidad de sostener el rendimiento, ¿no? mm. Tenemos resultados de esos, pero no se me ocurriría meterlo en una loma frente a la alternativa de poder sembrar con una loma cargada de agua un maíz temprano, claro, está con bien. este pronóstico, ¿no? Bajaría la densidad, sería un poquito más conservador en esa loma, lo Por mí- manejaría de una manera más... Igual, Ah, Marce tiene ansiedad, se quiere de viaje ya con la siembra definida, pero en agosto tenemos nuestra reunión de Gruesa, Emilio, así que ahí vas a poder explayarte. sí, ¿No, Marce? Bueno, Está muy bien. No, buenísimo. pero está bueno, si no surgen más preguntas de trigo, vamos con eso, sí. Eh, estamos pensando en agosto para la reunión de Gruesa. Sí, sí, tenemos que ver con vos fechas de eso. Yo ahí les Pero, escribí en el mail, les preguntaba, ah, bien. la fecha ideal para mí estaría entre el 18 y el 21 de agosto, pero no sé si no es muy tarde. Si no, podemos ir entre el 11 y el 13 de agosto. 11, 13, 18, 21. Bueno, lo tomo nota y luego En esas seguimos con dos el plan y semanas, te contestamos. Dale. 11, 13, dale. Perfecto. Chicos, eh, ¿algo más de trigo sí, o...? Simon tiene la mano levantada. Dale. Bien, vuelvo por ahí para afina y a fertilización, en realidad es con una duda general que me quedé del análisis de campaña. Respecto a la fertilización con azufre, donde mostraste algunos resultados, algo así como, interpreté yo, por ahí más erráticos en realidad a la respuesta a la fertilización con azufre como complemento a la nitrogenada. Entonces, como que digo, no es con la idea con la que yo venía la fertilización con azufre, donde siempre debe acompañar nitrógeno, eficiencia de uso de nitrógeno y demás. ¿Poder repasar sí, eso? exactamente como vos lo dijiste, no sé bien qué es lo que voy a agregar a lo que has dicho, Ujú. Simón, pero lo que yo traté de mostrar en una figura que tenía 4 años de evaluaciones con significancias estadísticas, o sea, con la idea de que son resultados suficientemente robustos para no estar cometiendo el error de aceptar lo que no es, o sea, de que hay una respuesta que no existe, porque siempre hay tendencias positivas, excepto para la calidad, como bien resumió Sí. Gonzalo en aquel momento, pero en términos de productividad siempre las tendencias son a aumentar el número de granos o aumentar en algunos casos el rendimiento, en muchos casos más el rendimiento, pero no de una manera estadísticamente significativa, Mm. robusta. Eh, entonces, lo que yo estimo que hay algo que nosotros no estamos todavía pescando bien, es que el azufre, y les voy a remitir a resultados de trabajos que hicimos en el norte de Buenos Aires, el azufre proviene mayormente de la materia orgánica del suelo Sí. y es un elemento sumamente móvil en el suelo. Nosotros cuando empezamos en el año 2000 a medir el azufre en los análisis de suelo de 0 a 20, teníamos 14, 15 partes por millón y de pronto ahora no superamos 7, pero casi nunca. Y si Mm. tenemos que ponerle un promedio, con muy poca dispersión, estamos entre 4 y 5 este, parados ahí. Es decir, que en nuestros suelos, al momento por lo menos de la siembra de un cultivo de trigo, después de una soja, no les queda mucho azufre. Eso es razonable porque la soja demanda azufre, absorbe mucho azufre después de que se inicia la floración y de algún modo vacía eh, la caja y no queda tiempo para que la mineralización del suelo reactive el sistema y recomponga el nivel de azufre. Y yo creo que ahí funciona lo mismo que estábamos hablando con Gonza recién para trigo,
como Mm, hipótesis, no lo puedo demostrar, por eso mostré toda la complejidad. Miren, el cuadro se mm. pinta de esta manera, pero no sabemos cuál es la causa, pero pareciera que en suelos que tienen una rotación con leguminosas Mm. bien buena, o con mayor frecuencia de leguminosas, y eventualmente con alguna leguminosa invernal en algún momento, tienen una respuesta a azufre mucho más consistente. Tienen más Mira, cantidad de azufre y menos ah, respuesta al azufre que agregamos. Disculpen, sí, sí, lo dije. Ah, Emilio, y con la salud del suelo que hablabas recién, de suelos, ¿lo mismo o solamente con el tema de las leguminosas que hablas? lo que vimos con los trabajos del norte de Buenos Aires a los que me iba a referir, Gonza, a continuación y que introduje, es que cuando nosotros trabajamos en una rotación de trigo-soja de segunda y al siguiente año volvimos a hacer trigo, este, una, una gran parte del resultado, no, perdón, sí, una gran parte del resultado de ese trigo estaba ligado al contenido de azufre del rastrojo, Mm, este, en la leguminosa, en el cultivo anterior, y los que tenían arveja, por ejemplo, en el invierno, espera, estoy confundiéndome en si fue el primer trigo o el segundo trigo. Ahí tengo un vacío ahora, un bache de memoria, pero el asunto es que había una relación lineal, créanme, entre el rendimiento de trigo y el contenido, el rendimiento del cultivo y el contenido de azufre en el rastrojo del año anterior. Es decir, aquellos ambientes que eran capaces de proveer más azufre sí, generaron mayores rendimientos. Y claro. por lo tanto, si yo los hubiera fertilizado con azufre, iban a tener menos respuesta, Sí, porque sí. una gran parte del azufre provenía del rastrojo, de la mineralización del rastrojo. Y eso se Ujú. construye con la secuencia de cultivos. Perdón, te corté. Entonces, para reformular un poco el criterio de cuando decido la fertilización con azufre, tendría que mirar más que el análisis de suelo, el tipo de antecesor Las del dos año cosas, anterior. Ok, las dos cosas tenés que mirar, pero digamos, va a ser mucho más segura tu respuesta si tenés una proporción de gramíneas importante en los últimos 3 años que si tuviste una proporción de leguminosas importantes en los últimos 3 años. Y fundamentalmente de alguna leguminosa invernal, que fue lo que nos movió a nosotros Ah, rápidamente la brújula, porque esa leguminosa liberó, entonces tuvo todo el verano para ir ah, liberando después trigo. claro, Esa era una sí, sí, leguminosa que sí. fue a un maíz tardío y Claro, una después villa. Mm, Y después se alguna cosa sembró de esa. trigo sobre ese maíz tardío. Mm. Con mucha dificultad, o sea, no es lo ideal, pero nos permitió ver este tipo de cosas. Emilio, algo que, perdón, ¿no? Que tiene que ver con esto, que está el dato y vos no lo tenías, y creo que No lo pocos de acá de la tengo, mesa, que es la soja. la soja de segunda. Nosotros lo cosechamos, nos dio 400 kilos más las hojas con azufre, que Ah, nos había dado otras veces 200, pero en este caso está muy bien medido. Bueno, el bueno, trigo, nuestro trigo no había dado gran diferencia. Con lo claro, cual, la posibilidad de pescar es grande, ¿no? Para la inversión, es muy grande. O sea, sí, yo creo que es un error medir la inversión sobre el trigo solamente. Eh, claro, Necesitaríamos ese dato y algunos más, sí, este, sí, incluso, o más adelante bueno, también, qué sé yo. sí, yo de Sí. ahí después, en el documento que les mando, les puse también con análisis de semilla y demás para saber realmente Mm, qué claro, estamos cosechando de claro, azúcar. claro, claro. Está bien, perfecto. es que en realidad, por lo que voy entendiendo, es como que
el azufre va quedando en distintas partes del sistema que después lo agarrás o con No, la soja siguiente. queda en la materia orgánica y según la dinámica de ese suelo, y cómo sincroniza con la demanda del cultivo, vos vas a tener respuesta, no vas a tener respuesta. Por eso hay años con una respuesta enorme, o grande, y otros, y por ahí sí, la cosa también para ver es que por ahí si vos capturaste la respuesta en el trigo, no la captures en la soja de segunda. No, este, Claro, claro. este, este es, Sí, 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 claro. eh, eso, Y la, esa es la caja y, negra en la que nos estamos moviendo con el tema azufre, que es tan dinámico como los nitratos. Es exactamente igual, ¿no? ¿Qué tendrías que hacer vos con los nitratos? Bueno, nosotros sabemos por qué se absorben en total, qué sé yo, 30 kilos de azufre, en un trigo de 5.000 kilos, pero se absorben 150 kilos de nitrógeno. Entonces, las cosas tienen otra dimensión con nitrógeno que con el azufre. mm. Claro. Y la napa en todo esto, ¿cómo ¿Y la juega? qué? La napa, o sea, la napa, nuestras napas entiendo que tienen azufre y Y pueden proveer de azufre al cultivo. eso es uno de los factores que explicaba por qué en el oeste, en suelos con bajos contenidos de materia orgánica, no había, respuestas al azufre cuando las napas tenían altos contenidos de azufre. Uno pensa, eso, pero esa es una regla general, es decir, es esto que lo mismo que estamos diciendo nosotros, che, si tenés antecesores que absorben gran cantidad de azufre y que tienen una partición de azufre en grano relativamente bajo, entonces dejan mucho azufre en el rastrojo, después vas a tener poca respuesta. Bueno, es ese mismo concepto general, pero llevar eso a una decisión cuantitativa, Simón, es muy difícil. Desde mi punto de vista, nos sirve un montón para separar cualitativamente escenarios. Escenarios donde la respuesta es más probable en mi trigo y en mi soja de segunda, la respuesta es más probable en mi trigo o en mi soja de segunda, o es poco probable que tenga respuesta. Mm, Si yo estoy decidiendo esto por lo que me va a dar, que para que me lo pague el trigo, no lo busques ahí, búscalo dentro de 2 años. ah, perfecto. Santi, Sí, Santiago. Eh, Emilio, pensando en esto del azufre y la dinámica en función de esa movilidad de materia orgánica, microorganismos y que va, que viene, ¿tomarías un umbral de análisis? Sí, bueno, por debajo de esto fertilizo, no esperando encontrarlo en el trigo, o sí, pero tengo menos de 10 ppm, le meto, entre 10 y 15 me quedo ahí y arriba de 15 no hago nada. Más o menos es así en toda la literatura argentina. Todos los umbrales están entre 10 y 12 partes por millón de azufre de sulfatos, en los primeros 20 centímetros. Y por debajo es esto, se encuentran respuestas. Por arriba es muy raro encontrar respuestas. Sí, pero es complicada la dinámica del azufre. Mira que yo, eh, Mm, la he estudiado y no es sencillo. Y en algún momento tratamos de modelizarla porque teníamos un montón de ah, resultados y no es posible modelizarla bien, ¿no? Que vos digas, incluí todas las variables que regulan los procesos de esta dinámica. Evidentemente, eh, es más fácil en trigo porque se absorbe en grandes cantidades temprano cuando el suelo no mueve. Y hasta la floración vos absorbiste el 80%. Entonces dejaste el suelo exhausto y tenés ahí en la primavera que el suelo tenga que proveer y nunca te puede proveer, excepto en algún tipo de suelo y en alguna condición, grandes cantidades. En el caso mm, del azufre, como los cambios son más pequeños, y la dinámica
es distinta, una parte mayor se absorbe en posfloración, ahí tenemos un problema. Mm, está bien. ¿Qué más? Marce, ¿tenés manos levantadas? Yo no estoy mirando acá. No, 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 no hay manos Bueno, levantadas. vale. Muy bien. ¿Cómo Cabezas venimos? agachadas. No, Pensativas, pensativas. yo tengo una, Emilio. Con respecto a la aplicación de bioestimulantes, eh, si nos quedamos cortos o vamos por el umbral bajo de N, suponete 130, no, ya me decís que no. Antes de evaluarla, Me eh, imagino para dónde vas, pero no, porque la idea de bioestimulantes, pensando en usarla con un fungicida, quién sabe, te ayuda a algo, a esos 10 kilos que te están faltando, 10 20 kilos de N que te están faltando. Pero no. si tenemos 7.000 kilos como el año pasado, o 6.000 en algunos lotes, en algunas zonas, ahí fue donde se observó una respuesta importante. Ujú, Eh, Porque vos tenés un cultivo que es- generaba un montón de energía para el crecimiento de esas bacterias en ese momento y como tu rendimiento seguía subiendo, la actividad era Ah, importante y fue útil. Se capitalizó, digamos. Pero en nuestros resultados zonales solamente con los niveles de rendimientos que hemos tenido en estos 2 últimos años que ensayamos su trilla, ¿no? Básicamente, este, nuestros resultados no son tan consistentes. no son Este, consistentes por el rendimiento o por el nivel de fertilización. o por las dos cosas. Está bien. Es viable esperar una respuesta haciendo 150 kilos de N independientemente del rendimiento? De- Eh, Viable es. Este, Quien estudió estos mecanismos in vitro los ve y en parcelas demostrativas pequeñas los ve y en ensayos a campo muchas veces se ven. Ahora, la consistencia de eso que estás viendo cuando vos estás capturando un efecto no es igual que en la soja. Eso es lo que nos tenemos que sacar de la cabeza. El trigo no es una planta nitrófila. Este, en la soja sí lo es y le interesa mucho sostener un aparato que la provea de nitrógeno. Y pensándolo evolutivamente, ¿no? Como si pensara. Pero en el caso del trigo, yo creo que el mecanismo es viable, el mecanismo puede operar, de hecho ha operado, se han generado resultados consistentes, yo los he mostrado en el último Mm. análisis de campaña cuando consolidamos resultados con resultados del norte de Buenos Aires. Partes de algunos campos de la zona se parecen más a los del norte de Buenos Aires que a los de la zona sudeste o a los campos de la depresión del Salado. Y entonces vos decís, ¿sí, podré tener respuesta? Y sí podés. Lo que pasa es que siempre va a ser una respuesta condicionada al medio, porque no hay no estás poniendo un nutriente, estás poniendo una bacteria que tiene que crecer, multiplicarse, y como subproducto de ese crecimiento en el parénquima foliar te va a generar algunos grupos amino que se van a fijar primero en aminoácidos y después en la formación de proteínas y enzimas que Eh, activen la está, fotosíntesis. está bien. A ver si te entendí bien. ¿Me decís que en soja podría llegar a haber más respuesta que lo que hay en trigo? El soja es una planta, como muchas otras plantas, que funcionan con altos niveles de nitrógeno en la hoja. Mm. En cambio, el maíz, el trigo, este, funcionan con relativamente valores de concentración de nitrógeno foliar más bajos.
Y si Este, me lo traducís, y te quiero decir que tiene mayor respuesta a nitrógeno. O sea, una planta de soja se muere si no tiene nitrógeno. Vos ponés una variedad que no fija, que las Ah, hay, isolíneas no simbióticas, y esa planta, si no le das de comer nitrógeno en cantidades tremendas, no produce nada. Un cultivo de trigo produce. mm, Eh, lo mismo te pasa con muchas crucíferas. Las crucíferas trabajan con nitrógeno foliar muy alto. Entonces, si no están en un ambiente fértil, son indicador de fertilidad, la predominancia de crucíferas, entre otras cosas, ¿no? ujú. Y, y eso si no prosperan, no crecen, compiten y dejan abundante cantidad de semillas. La, y lo mismo pasa en otros granos como la colza con el tema del azufre, ¿no? Que también tiene una respuesta a azufre muy grande. Pero yo creo que estos temas hay que seguir estudiándolos y vamos a llegar a la conclusión, como nos pasó en proyectos equivalentes con micronutrientes en soja y este, en líneas de trabajo de ACREA, que después de 3 años encontramos unas respuestas consistentes, pero de bajo tenor. O sea, esporádicamente te salta. Entonces, cuando buscas un valor indicador, probablemente la respuesta utrilla o estos productos esté ligada al potencial de rendimiento del Mm. cultivo. Es decir, cuanto más alto sea el potencial de rendimiento, mayor es la interacción con este tipo de organismos y mayor es la probabilidad de encontrar una respuesta. Si el cultivo está mal, difícilmente pueda sostener además una bacteria. No andan carbohidratos por ahí dando vueltas, se los comen las Claro, células, no, no dejan claro. nada. Bien, excelente. Bueno, espectacular. Yo tengo una última pregunta, Emilio, yo creo que ya la hablaste. El manejo de los momentos, por supuesto las fuentes, creo que ya algo hablamos de la nutrición, pero en los momentos, vos planteaste muy bien, hablamos de la incorporación, no la incorporación, la zona donde llueve más, llueve menos, ¿no? El este, el oeste. ¿Algún comentario que quieras hacer que te merezca una reflexión de estas condiciones que podemos enfrentar en cuanto a los momentos, en cuanto a alguna estrategia que sea distinta? Por ahí no tenés mucho más, pero no sé qué están No, haciendo, la verdad que no hablamos qué están haciendo las empresas que están acá con respecto al nitrógeno, pero ¿harías algo distinto o no? no, dividir no me parece. Vos podés tal vez pensar en dividir ahí en Lezama, Gonza, pero si te vas a 25 de mayo ya la situación se vuelve mucho más errática Sí, y menos probable dividir no me parece una estrategia segura. Reforzar eventualmente con claro. nitrógeno más tardíamente puede ser. Y del Ujú. nitrógeno que vos agregues, por ejemplo, en agosto, la segunda quincena de agosto, durante el inicio de la encañazón, parte va a ir a rendimiento y parte va a ir a calidad. Calidad. La- el- el- si vos esperás que se pague ese nitrógeno exclusivamente con el plus de rendimiento, va a ser menos eficiente que el que aplicaste a la siembra. Claro. Bien. Este, si mejorase calidad, si el aumento de rendimiento le permite además mejorar calidad, bueno, por ahí compensás un poquito más. Pero es difícil Ujú. que se pague con la misma eficiencia que con el manejo de nitrógeno previo a la Claro. siembra, cerca del momento de la siembra. Y aquel que esté pensando en una estrategia hiperdefensiva, porque estoy pensando decir, bueno, che, aplico 130, al mínimo minimorum,
y después, no sé por qué, digamos, no sé por qué decido más, pero supongo que ahí hay una dosis mínima que es lógica, ¿no? 25-30 N, ¿será? Tal cual, vos lo dijiste, es esa. Con Y lo sí, cual, tenemos esos vas ahí, ensayos hechos, ¿eh? ¿sí? Con el ¿Los CREA tenemos, Roque decís? Pérez, ¿te acordás? En su momento los hicimos y con esos niveles de variaciones. Y cuando, bueno, vos decís, voy a tener rendimientos buenos y afortunadamente se dieron las condiciones, vas a tener una respuesta. Y si Una no, respuesta. Y si no no, vas algo a. irá, puede ir algo calidad, y si no, nada, digamos, de todo eso. Carlitos, vos sos de los que hacías esas estrategias, ¿no? Carlitos Bruno, me parece, lo has Ah, hecho algunas veces. ahí está No sé si Carlos, está sí. Carlitos. ¿Cómo está, Estaba. Sí, Emilio? Hola Carlos, ¿cómo estás? Sí, lo hacíamos poniendo una base siempre de ahí, 120, 20 N más o menos, y ajustamos en agosto en función un poco de la napa, cuando mm, teníamos esa garantía de que íbamos a tener la napa como seguro allá en noviembre, ahí íbamos por ahí con 20 o 30 kilos más el agua que teníamos en el perfil. Sí, hacíamos siempre esos ajustes ujú. y sí que nos daban positivo versus los lotes que no tenían influencia NAPA. Veíamos ya que no teníamos influencia NAPA a fines de octubre, noviembre. Este año, por un tema de costo de nitrógeno, cosa que hoy me agarro los pelos Ah, porque bajó 900 a 600 y decidimos poner toda la siembra, va, todo no, ah, pero mm, decidimos incorporar todo el nitrógeno a la siembra, 130 N, Bien. mm. y quedamos abiertos por un tema de planificación en su momento, de probar con baterías, de ir con unos 15 o 20 kilos de nitrógeno en baterías en agosto, inicio de cañazón. Por ahí está Santiago que me puede reforzar un poco más la idea que la tomamos en conjunto. No sé si Santiago querés agregar algo. ¿Qué tal? Sí, pensamos en sumar esas bacterias foliares, no Trilla, sino un gluconacetobacter, que son similares, endófitos, fijadores de nitrógeno. Lo hemos evaluado en campo líder, lo evalué yo en campos de Madariaga, ambientes de Alto, de Vallacasal hace 3 4 años, con muy buenas respuestas, un poco en línea con lo que decían los laboratorios. Y lo que decidimos con Carlitos es, aseguramos la base y vamos con esto por un plus, y el plus lo estamos tomando a la mitad de lo que nos dice el laboratorio. Ah, Ese fue un poco la estrategia, ¿sí? O sea, el laboratorio, según los laboratorios y la bibliografía, te dicen, che, podés esperar entre 30 a 40 kilos de N. Dijimos, bueno, tomemos entre 15 y 20 kilos de N. Carlito, recordame, creo que fue así. Y Sí, ahí sí, tal armamos el cual. plan. bien. Tomamos Y un 50% de lo que dicen los laboratorios. sí, 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 como una vez bajaste la eficiencia respecto a lo que dice el laboratorio a la mitad. ¿Y con qué rendimientos viste, Santiago, esas respuestas o Eso que se arriba de los dieron 6.000, esas respuestas de 15 20? arriba de los 6.000 kilos. Y también lo vimos, la misma bacteria ahí en los comparativos de campo líder, que no tiene repeticiones, son franjas. Este, Vimos respuestas tanto en semilla, de la bacteria, como foliar, lo vimos en trigo y en maíz. Este, en maíz lo habíamos hecho en semilla, y para el que lo quiera, está el informe, en su momento lo hizo Pablo Gobete, ese informe, Mm. donde inclusive la franja que tenía, las bacterias en semilla, bajamos 30 kilos de N, y nos rindió más, versus el que tenía más N. Y después en semilla en trigo también, lo estaba, y también fue uno de los tratamientos que más rindió.
está el informe, si quieren se los vuelvo a pasar. Y foliar lo habíamos hecho allá por el 2021, creo que fue, en trigo, y que también con respuestas de 7, 8%, digamos. Estamos hablando de esas magnitudes. Y lo de Madariaga, también tengo el ensayo con los NDVI, con los datos de SPAD, si quieren se los comparto. Vale, estaría Bueno, bueno. está. Bien, bárbaro. Excelente. Puedo decir una cosa que no tiene nada que ver con las preguntas y Por los temas supuesto. que tomamos, sino con el plan de trabajo. Dale, 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 Emilio. dale, dale. Si la mar, ustedes vieron el plan de trabajo, hay 4 líneas de trabajo este, detalladas. No es para que pretender que Ah, la que hagan mandaste. todas, sino Ujú, que algunas se exploren, sobre todo, bueno, si podemos darle continuidad a esto de los bioestimulantes y fijadores de nitrógeno o lo que sea, sería bueno tener un año más distinto de los dos anteriores que ujú, hemos evaluado. Casi todos los demás tratamientos, y que los que recuerdo son todos ya sobre cultivos implantados, es decir, es tener las ganas la tarde en que entra la pulverizadora de ver la forma de aplicar estos tratamientos y de marcarlo correctamente y después evaluarlos, por supuesto. Pero ese es un ensayo que me interesa porque hace 2 años que lo tenemos. sí, Otro ensayo que me parece que es importante para nosotros y que tiene dos, mm, dos rutinas diferentes que se pueden hacer en campos diferentes, es el de momento de aplicación de fungicidas y estrategia de no, control de enfermedades. sí, Ese, algunos campos pueden ir con la carboxamida primero, y después con el triazol, estrobilurina y carboxamida, o sea, perdón, el triazol y la estrobilurina, y otros pueden ir por el triazol y la estrobilurina primero y la carboxamida después. sí, Son 4 tratamientos muy simples, son solo dos ujú, momentos de entrada al lote, que si el año es niño, por ahí todo el mundo va a entrar 2 veces al lote sí, por razones diferentes. Bueno, si uno ve que tiene que entrar temprano, este, que la zona tal vez puede poner en marcha o hacer las cosas de manera de tener evaluaciones totales o parciales de estos tratamientos, pero no dejar de sumar información en ese sentido. perfecto. Porque Em, ahí se nos van los 700 kilos que podemos estar ganando con el Utrilla, con 30 kilos de N o con lo que sea. sí, sí. Este, Vos, Emilio, ahí planteaste creo que 3 lotes, ¿puede ser? En el protocolo lo tenía sí, acá. sí, 3, si era como óptimo, por lo menos dije 2 lotes dos lotes de una estrategia y mejor si además Ah, podemos tener 2 lotes de la otra. de cada Eso. estrategia. Ok, O si está bien. pudiéramos tener 3 y 3, va, me Mm, pongo a llorar acá mismo, ¿no? y sí, yo Eh, también, pero Se me cae la baba de pensarme evaluando esos resultados. Este, está muy bien, pero, está muy pero bien. bueno, uno evalúa lo que puede en función de lo que puede Intentaremos. ser mucho. Así que, Está muy bien, sí, sí, sí. Bárbaro. Sí, bueno, vamos a hablar un ratito de los ensayos en esta jornada también. bárbaro, Tenemos eso preparado con Marcelito, pero sirve lo tuyo. En los bueno, biológicos, terminar por lo menos el tercer año y tratar de armar esto de fungicidas, sí. El que no va a poder ser seguramente, pues no conseguimos candidatos, es el de la aplicación de distintas formas de fertilización. Ya a está esta bien. altura no tenemos, Ya están no todos los tenemos hecha cultivos. la primera parte, que yo sepa, salvo que alguno me sorprenda y me diga que lo hizo. Pero bueno, vamos.
vamos caminando. Tenemos los otros de trigo, van, Sí, así que después hay estos, resultados de otras zonas y bueno, ya nos sí, queda a sí, nosotros más adelante ver qué es lo que tenemos para ganar ahí eventualmente. claro, perfecto. Buenísimo, Emilio. No sé si alguno tiene algo más, Marce, vos ves a todos acá. Sí, no, no veo ninguna mano Sí, levantada. los veo. Bueno, falta Carlos, que no se le ve la cara, pero estaba ahí. Gastón no habló, lo cual me parece rarísimo. Este, Gastón, ¿no Gastón, habló? sí, recién entró. Ah, entró. entró Gastón. Sí. ¿Dónde Este, está Gastón? Sergio Ganga estuvo, yo le vi la cara. Pero, y ahí está Gonza, Sergio. toca el timbre, un segundo. Dale. Gonza, no sé hasta qué horario tenemos con Emilio. No, tenemos algunos minutos más. Habíamos Sí, pensado que podía ir hasta las 4:30, pero yo creo que Porque, yo puedo ir hagan las hasta las preguntas que 5 de quieran. la tarde. A las 5 tengo que estar entrando a otra reunión. Pero suponete 5 menos cuarto para dejarme ir al No, baño. está bien. porque me gustaría hacer una pregunta respecto, un tema, digamos, nada que ver a lo que venimos hablando, pero que por ahí está bueno pensarlo con Emilio para ver cómo encarar, ¿no? Es todo el tema agricultura de precisión, agricultura por ambiente, llamémosle. Eh, Venimos hablando del tema hace bastante en la mesa, cómo encarar, cómo medir, cómo de alguna forma usar esta tecnología para eficientizar el uso de insumos, ¿no? Entonces, para mí, como una de las preguntas a responder es, en la medida que empezamos a poder medir esa variabilidad en intralote, digamos que dentro de lo que definimos como unidad de manejo FAB no es todo lo mismo, sino hay partes de STIP, hay partes de peso, hay partes de FAB, pero la pregunta es cómo podemos empezar a ensayar para saber cómo tratar distinto a esa variabilidad. Porque de alguna forma yo manejo todos los FAB, lo que definí como iguales, y dentro de lo que tengo que manejar en ese ambiente aparece algo de tip, tengo que hacer algo distinto en trigo, por ejemplo, manejo la fertilización nitrogenada de otra forma, cómo mido esa variabilidad y cómo la ensayo, porque la dificultad está ahí, digamos, cómo entender esa variabilidad y cómo manejarla. Bien, está buenísima la pregunta y es un tema largo, ¿no? Pero justamente cómo manejarlo. CREA tiene en este momento un proyecto que ya tiene consolidados 3 años, después de una primera etapa muy exploratoria que incluso la zona participó. ¿Se acuerdan que alguna vez hicimos una gira por la Bellaca y recorrimos ensayos con Jorge López Llobet, este, o había en el campo, no me acuerdo Mm. cuánto fue lo que vimos, pero vimos las parcelas, este, y eran simplemente, en aquel momento era dividir el lote en una o dos estrategias Ah, diferentes. En general, ok. esta línea de trabajo que tiene creada desde hace 3 años está midiendo en distintas zonas tecnologías variables en ambientes previamente delimitados. Delimitados con veris, pero delimitados de una manera. Los ambientes pueden estar identificados de varias maneras. Bueno, en este caso todos se hicieron con un veris antes. Y lo que se hace es cruzar de franjas con tecnología que a través de los ambientes, uno, dos, tres manejos distintos, y después con el monitor de rendimiento se pulen esas bases de rendimiento, esos píxeles, y se analizan eventualmente las respuestas o no que hubo de cada uno de esos tratamientos en cada uno de esos ambientes. La, lo que se maneja es básicamente lo único que podemos hacer variable en este momento. No podemos variar genotipo, pero sí podemos variar densidad y sí podemos variar fertilización. Incluso se puede variar previamente la fertilización fosfatada o azufrada o lo que uno quiera, y después a la siembra
con la sembradora variar este, Sí. otro nutriente. La, Esos resultados los vamos a presentar, Simón, si querés estar, o si alguien más quiere estar, pídame, en la próxima reunión de la Mesa de Planes Nacionales, el consolidado de esos resultados. Pero hay una línea de trabajo con un protocolo de trabajo e incluso un protocolo de análisis al respecto. Es decir, si vos me decís cómo, el cómo, de algún modo, hay una respuesta, un cómo. Si es la mejor respuesta o no, no lo sé, todavía no vi ese informe, lo vamos justamente a analizar la semana que viene. Eh, lo importante me parece a mí, cuando uno toma las decisiones de ambientar, es entender qué es lo que está ambientando y para qué lo quiere utilizar. Mm. Si uno ambienta un lote y genera tres ambientes, alto, bajo y medio, o genera cinco ambientes, o algunos generan hasta siete ambientes, Mm. este, tiene que tener claro que la diferencia de ambientes que está generando son relativos. Y tiene que chequear muy bien cuáles son los umbrales de los ambientes que está generando, porque si uno deja cualquier sistema que genere ambientes, va a generar cosas distintas, va a haber cosas diferentes. Pero por ahí en un lote varían entre 5.000 kilos de trigo y 6.000 kilos de trigo, y en otro varía entre 2.500 kilos de trigo y 6.000 kilos de trigo. ¿Se entiende? Porque están operando en la definición de esos ambientes limitantes distintas. Ese es el Mm. primer punto. Uno tiene que estudiar este, qué es lo que está, eh, qué es lo que esos ambientes están definiendo. Primer elemento. El segundo elemento es que generalmente esos ambientes se definen tomando, por ejemplo, cuando son imágenes satelitales o monitores de rendimiento, se usan todas las campañas que uno tiene, de cultivos de invierno y cultivos de verano. Y las limitantes para un cultivo de invierno son distintas que para un cultivo de verano. Entonces, se delimitan ambientes para un tiro al medio, porque de aquello Mm. que puede haber determinado un efecto negativo en un cultivo de invierno, por ejemplo, hacerlo más susceptible a una helada, porque es un ambiente más bajo, puede ser un beneficio en un cultivo de verano, Ah. porque es el que está más cerca de la napa, el que puede tener o juntar más cantidad de agua, y demás. Y entonces ahí me parece que cuando uno explora esas aproximaciones, lo primero que tiene que hacer es tratar de entender bien qué es lo que está definiendo como ambiente antes de tomar una decisión agronómica al respecto. ¿Dónde le estoy midiendo la temperatura a mi paciente? ¿Se la estoy midiendo debajo del brazo, debajo de la lengua o con el termómetro en la cola? Y por ahí tengo tres medidas diferentes y tres Mm. situaciones distintas, o con precisiones distintas que varían de distinta manera. Y la otra cuestión que me parece importante es después cómo uno mira las diferencias entre lotes a raíz de esto dentro del mismo establecimiento. Porque uno Mm. dentro del establecimiento tiene secuencias organizadas, muchas de ellas en rotaciones, bien definidas, todos los años determinada superficie de trigo y soja de segunda, todos los años. Entonces va rotando todo eso entre sistemas y cuando uno toma decisiones y las toma, che, los mejores ambientes, hagámosle esto. Y hay que tener bien claro que el mejor ambiente de un lote puede no ser el mejor ambiente del otro lote, puede ser la cola del otro lote. Este, el Sí. lote muy productivo y con una muy poca variabilidad, lo que uno llama el peor ambiente puede ser el mejor de un lote medio. Y entonces uno no, por ahí está sacrificando buenos ambientes por una mala lectura de las diferencias relativas entre lotes en las
calidades de los ambientes. ¿Se entendió? Sí, sí. Después de todo esto, recién entra qué es lo que voy a hacer en cada uno, Ujú. desde mi punto de vista. Y eso lo podemos charlar, discutir, pero mi criterio ahí además interactúa mucho, o mi sugerencia sería que interactúe mucho con algo que la zona acaba de preguntar con indicadores y que venimos hinchando y que venimos desde hace años ya, ¿no? Pero no cuaja, hay flores que tardan mucho en madurar. ¿Qué vas a hacer? O florecen en el momento Sí, inadecuado y se pelan y ya se van a ir, va a ir evolucionando. Y la cuestión ahí es que no es lo mismo el manejo de un ambiente de alta productividad saludable que un ambiente de alta productividad, porque no tiene ese factor que es limitante, tacto muy profundo, qué sé yo, no saludable, claro, porque la capacidad buffer asociado a la salud de ese suelo está disminuida claro, en lo saludable y te permite compensar cuestiones en el saludable que te amplían el rango de decisiones que vos tenés que tomar. Lo que en un planteo sostenible siempre vas a tratar es que las cosas no empeoren. Es como de vuelta el médico y el paciente. El primer precepto de la medicina es no hacerle daño al paciente, ¿no? Este, es claro, que no empeore tu lote, sino que eventualmente pueda mejorar. Y entonces la cuestión ahí es qué tengo que hacer para que mejore y quiénes son los ambientes del lote que pueden tener mejoras significativas. Y la mejora significativa tiene dos componentes. Una es la superficie que ocupa ese ambiente y el impacto que entonces puede tener en el rendimiento del lote o en el costo de las tecnologías que yo impongo en ese lote. Si tengo un ambiente que participa con muy poquitas hectáreas, no importa lo que yo gaste de más o gane claro, o produzca de mm, menos, porque no me mueve la brújula, todo el rendimiento viene del otro lado. Este, pero en algunos casos las cosas están muy repartidas y me parece que ahí es muy importante trabajar para para aquello que uno supone que es malo, no se vuelva peor. Este, que no sea una profecía autocumplida, claro, sino que en función de la limitante que tenga, yo pueda atenuar con el manejo que hago de ese ambiente la, mm, la condición limitante que tiene. claro. ¿Contesté algo, Simón, o Mm, me fui por las ramas? Porque estoy Va, va, va. no, La idea está. me siento insoportable en este momento. no. No, 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 no. La idea está era discutir un poco por dónde empezamos a mirar Lo primero y- es mirar bien qué es lo que defino como ambiente. Y ahí también en este protocolo, lo que propone, lo que les mandé, el protocolo, lo que- hay que seguirlo charlando, pero Documenta. sí, lo que propone es que se generen áreas piloto dentro de lo que uno llamó Mm, un ambiente, para claro, seguir la dinámica de ese ambiente claro, Ujú. y ver si estás empeorando más rápido lo peor o mejorándolo o qué estás haciendo sobre cada uno de los ambientes. mm, bueno, joya. Buenísimo. Lo liberamos a Emilio. No sé si alguno quiere preguntar algo más. Marce, ¿estás ahí? Sí. Sí, 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 por sí, supuesto, sí. está Marce, está Marce. No, 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 yo te Bueno, diría que no, que estamos bien. estamos. Sí, en todo caso, sí le preguntaría a Emilio una cosa, a ver si nos puedes ayudar. Eh, Tenemos como idea dentro de la región, mm, rebautizar no sería, sino estudiar en profundidad más los ambientes. Em, ¿Vos qué recomendación nos harías
respecto a algunos ambientes en particular, los PES o los PUS, o el que sea que se te ocurra que pueda llegar a tener alguna diferencia que merezca una atención especial y cómo encararlo. Está Eh, le- buenísimo. le- 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 Bueno, Emilio, sí, un poco sí, después de tantos años hay una sensación, una conversación que dice, che, estamos para dar un paso más. sí, no todos los Algunos, pesos son iguales y no todos los... exacto, sobre todo en eso, sobre todo en la ancha avenida del medio, Sí. ¿no? Ahí. Bueno, lo primero que haría es ver qué tan distintos son. Es decir, ya que tenemos una base de datos fantástica, Mm, habría que eh, trabajar sobre esa base de datos y ver ujú. no solo la productividad promedio de un peso, sino la variabilidad que tiene. Variabilidad, claro, Y ver si la variabilidad, si las colas de la distribución normal, suponete que son las que te dicen, no, pero yo, mira, en peso se corresponden a regiones distintas mm, o a años distintos. Porque una cosa que ya habíamos visto con Gonzalo hace años, cuando él empezamos a incorporar estas cosas, es que, por ejemplo, para un cultivo de trigo el peso es un ambiente de alta productividad. ujú. Sobre todo si uno toma los campos del este, porque la limitante de agua no es el problema. El- Tal cual. en un ambiente donde la demanda es baja, sino que pasan a tener un impacto, esa profundidad, por eso todo el tiempo hablé de la profundidad de ese tapto, ¿no? Esa profundidad pasa a tener impacto cuando la demanda es muy alta, y la demanda se vuelve muy alta Claro. en el mes de enero. Ujú. Entonces, una parte de la sensibilidad es el rendimiento de un mismo cultivo en planteos más. Hay que Mm, pulir mucho la base para analizar claro, y no ponerse a tratar de estudiar un umbral para diferenciar, che, estos son los pesos plus, los pesos minus. claro, Diferenciar eso si vale la pena, porque si no existe tal diferencia o esa diferencia es simplemente geográfica, mira, mantén tu claro, concepto, pero el peso de este lado del paralelo este, tal tiene esta característica y de este lado tiene esta característica. Y no, no miremos el suelo, sino la interacción entre el claro. suelo y el ambiente, que Ujú. generalmente la que O sea, define arrancarías por agarrar la base de datos base de datos. base de datos y a partir de ahí, según lo que salga de ahí, eh, habrá un camino u otro, ¿o no? Totalmente. Está bien. Vos fijate que este, lo valiosa que puede ser la base de datos y la cantidad de esfuerzo, poniéndole una Sí. cantidad de días no muy grande, a mirar primero que nada, tras una pregunta concreta, ¿son diferentes los pesos? Mm, ¿Dónde son diferentes? ¿Cuándo son diferentes? Y mm, listo. ¿En qué cultivo muestran esa diferencia? claro, Entonces después te fijas qué indicador te puede mostrar esas diferencias en cada una de esas cosas eventualmente. O si están todas asociadas a una sola cosa. Mirá, acá hay claro. pesos de, nosotros pusimos el límite arriba de los 60 centímetros. Bueno, pero hay pesos, no es lo mismo un Sí, peso 50 con esta textura, que van a ver que en el documento se mide la textura del tacto, se sugiere medirla, que pesos con esta profundidad, con esta sí, otra textura. Se pasan de distinta sí, manera. sí, sí. Sí, hablábamos de los sódicos, hablábamos de los no Eso es muy sódicos, fácil bueno, cosas eso de es muy esas que, fácil que de evaluar, porque claro, ya hay una limitación en sí misma, ¿no? exacto. Y Mm, miramos el contenido de sodio intercambiable o la cantidad de sodio, de cationes de sodio que hay en las bases, en la suma de bases, y te das cuenta si el sí, suelo sí, sí. tiene una limitación o no.
Eh, Emilio, perdón, considerando la estructura de los taptos, ¿cómo se identifican? ¿Es calicata sí o sí para saber si es Sí, una plancha que se pasa o es simplemente no, carbonato? la textura no depende de si es plancha o no, eso es si hubiera tosca, Mm, pero el tacto no es tosca y la tosquilla, que a veces aparece como porque no te deja clavar un barreno cuchara, eh, tampoco es un impedimento poroso. mm, Este, Claro. y, y generalmente los tactos cambian la textura, cambia el contenido de arcilla. Bueno, los vimos en el campo que cuando hicimos la gira gruesa este año y hizo la sí. calicata en ese lote, que claramente es un pus. Los pus tienen generalmente esos tactos muy pesados que han acumulado una gran cantidad de partículas finas y se han apretado ahí abajo por la presión hidráulica, entre otras cosas. Y que los taptos que aparecen en un tip o en un ambiente en Roque Pérez, ¿no? Mm, Que por ahí están arriba cuando te acercas a un bajo y a una lagunita en el lote, pero si no, están a una profundidad más o menos estable. Es como que si lo de arriba va cambiando la profundidad y lo de abajo está constante y eso y generalmente tiene una textura más o menos constante.